Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección intitulada Espacio Yucatán, Historia y Costumbres. Mi nombre es Miguel Fernández Montilla Cervera y hoy hablaremos de un tema igual muy interesante. Vamos a hablar de la rebelión de Jacinto Canec y el cruel suplicio por el cual fue ejecutado. Pues bien, entremos en tema. El verdadero nombre de Jacinto Canec fue Jacinto Uc de los Santos. Él nace alrededor del año de 1730 en el barrio San Román, en la ciudad de San Francisco de Campeche. En ese año, pues Campeche formaba parte de la Capitanía General de Yucatán. En toda la península era una provincia, era una Capitanía General independiente de la Nueva España para cuestiones pues políticos y administrativas. Algunas dependía de pues del virreinato de la Nueva España, pero en esa época pues los gobernadores y las autoridades de Yucatán eran nombradas directamente por el rey. Un poco de contexto histórico, ¿no? Jacinto a muy temprana edad lo encuentra un fraile franciscano, pagano, por la playa en Campeche, y se hace cargo de él, lo toma a su cuidado. Desde los franciscanos empieza a recibir cierta educación, una educación pues que en esa época las personas de su condición y de su humilde origen pues difícilmente podrían tener acceso. En esa época pues existía el convento grande de San Francisco en la ciudad de Mérida, que es a donde se dirige este fraile junto con Jacinto, y se interna allá, y él entra a hacer pues obviamente labores de servicio hacia los frailes, y a su vez también recibía educación por parte de los frailes. Se dice que Jacinto Canec sabía obviamente leer y escribir en aquella época. Inclusive hijos de encomenderos españoles eran analfabetas, pero él tuvo acceso a esa educación. Se decía que inclusive sabía latín y tenía acceso a todos los libros de la enorme biblioteca del convento del Grande San Francisco, que era muy valioso y muy grande para la provincia, para la pobre provincia de Yucatán de aquella época. Hay que recordar que Yucatán era una provincia históricamente pobre. Aquí no existía minas de oro ni de plata. De hecho, los Montejo tienen que, cuando se descubre el Perú, tienen que prohibirle a los españoles que estaban, emitir leyes de prohibición hacia los españoles que se encontraban en Yucatán, porque obviamente ellos, la sed de oro que tenía el español, pues estaban abandonando Yucatán, ¿no? Posteriormente, ese es lo que tiene acceso Jacinto cuando ya abandona el convento, puesto que el problema de Jacinto tenía un carácter rebelde, y además era aficionado tanto al juego como a las bebidas alcohólicas. Todos estos datos, cuando empecé a estudiar a Jacinto Canec, las distintas fuentes a las que tuve acceso, libros de historia de Yucatán, de Eligio Ancona, de Justo Sierra O'Reilly y de otros, de Molina Solís, pues mencionan de una forma pues general cómo fueron los acontecimientos de esa época. Me basé principalmente para el desarrollo de este tema en un libro de Roldán Peniche Barrera, La sublevación del brujo Jacinto Canec y otros relatos violentos. Y allá él pues toma una narrativa, si acaso un poco novelesca a mi parecer, ¿no? Pero sin embargo muy interesante, y pues básicamente esa me está sirviendo de fuente principal para desarrollar este tema. Bueno,
Cuando Jacinto es expulsado por su carácter rebelde del convento, pues ya en las calles de Yucatán, él se establece en una taonera, una panadería, con el oficio de panadero en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida. Allá tiene acceso a los y contacto con los sirvientes de las casas ricas de los españoles que vivían, los criollos que vivían en la ciudad de Mérida, y va conociendo de cerca toda la problemática que tenían. Nos menciona don Renan que también él visitó la provincia de Yucatán, prácticamente la visitó toda, y conoció de cerca también a la situación que vivían pues los trabajadores de las encomiendas y del campo, de las haciendas, que vivían prácticamente en una situación de servidumbre pues muy gravosa para ellos. Algunos autores no le dan tanta importancia a la forma en que se fraguó este movimiento de Jacinto Canek. Don Renan, pues él le da un carácter de movimiento. Esto lo planeó Jacinto Canek. Como decíamos, la situación de pobreza de Yucatán hacía que la explotación del maya que habitaba en esta zona, en esta península, pues era más gravosa que en otros lados, puesto que la única forma en que los españoles tuvieran cierto grado de riqueza y de comodidad y de estatus, pues era precisamente con la explotación del indígena maya. Todo esto se enteró Jacinto Canek, y él pues fragua una rebelión, se hace de allegados, se hace de gente que lo seguía. Se decía que él, al tener conocimientos y demás, obviamente era elocuente para comunicarse con sus compatriotas, sus congéneres. Inclusive él se atribuía, o la gente le atribuía, por poderes fantásticos. Se le considera una especie de chamán o de brujo. Y así organiza este movimiento y se hace de adeptos, y establece como fecha de estallido de este movimiento, de esta rebelión, el 25 de diciembre del año de 1761. Por el mes de noviembre de ese mismo año de 1971, Francisco Canek acude a las fiestas del pueblo de Quisteil. Allá llega con sus allegados, con su gente, y obviamente en todas esas fiestas patronales de los pueblos en esa época y hasta ahorita, pues lo que corre a ríos y raudales es el alcohol, de tal suerte de que pues obviamente se emborrachan Jacinto Canek, sus seguidores, y pues gente que además fueron arengando y jalando, y tiene un altercado con un comerciante español de nombre Diego Pacheco, el cual en un momento dado se negó a seguir vendiendo ese alcohol a estas personas, al ver el estado de ebriedad y posiblemente pues precisamente a la actitud beligerante que tenían. Esto derivó en una trifulca que culminó con el asesinato de este comerciante español por manos de esta gente de Jacinto Canek. Luego, pues ya envalentonados o enardecidos, mejor dicho, se van en busca del otro español que se encontraba en el pueblo en ese momento, que era un cura de nombre Miguel Rueda, solo que en ese momento él se encontraba en el templo oficiando misa, y eso evitó, por respeto al recinto, evitó que pues esta gente lo atacara. Rápidamente fue avisado por el sacristán, cura. El cura pues tenía su caballo a las espaldas de la iglesia, inmediatamente corrió, lo montó y huyó a todo galope al pueblo de Sotuta, a dar voz de alerta de los acontecimientos que estaban pasando en el pueblo de Quisteil. Pues obviamente ya tenía los visos de una revuelta, pues eso
por las actitudes o las consecuencias que tuvo. Ruela le da aviso al comandante militar de Sotuta, que era el capitán Tiburcio Cosgaya, quien era conocido por su dureza en el trato a los mayas y por su carácter recio. Él da aviso inmediatamente para que de las cercanías se juntaran 100 hombres para que se prepararan para atacar a los revoltosos de Quisteil. Sin embargo, algunas fuentes mencionan que tanto Cosgaya como su guarnición se encontraba alcoholizada en ese momento, e imprudentemente, pensando que con su sola presencia iba a apaciguar los ánimos de estas personas que se habían rebelado, acude. Algunas fuentes dicen que eran 10, otras hasta 20, pero acude con una guarnición de dragones, es decir, los dragones son soldados de caballería, y llegan al pueblo de Quisteil ya en la noche, y cuando irrumpen o entran a la plaza, ya los esperaba una emboscada. Fueron atacados y asesinados en ese momento por los sublevados que ya habían organizado sus defensas. Para todo esto, Jacinto Canek ya había arengado a la población antes de que llegara Cosgaya. Pues obviamente mandó llamar, mandó mensajes a todas las rancherías y poblaciones cercanas para que se juntara más gente para la rebelión. La gente, en el momento de estar con su discurso ya pues tomados y enardecidos y entusiasmados, lo coronan con la corona de la iglesia, de la Virgen de la iglesia de la iglesia de Quisteil, y con el manto de la Virgen, o sea, le ponen el manto, lo coronan y lo nombran rey de los mayas de Yucatán. Ya después de eso organiza las defensas, y es cuando llega Cosgaya y lo asesina. Solamente sobrevivió un soldado. Algunos dicen que logró huir, otros dicen que también estaba tan borracho que se cayó en el camino y no se pudo levantar. La cosa es que sobrevivió y fue el que fue a dar alarma de esta situación. Pues obviamente esa noticia ya corrió como reguero de pólvora. La noticia llega a Mérida, por supuesto, llega a los oídos del gobernador, en aquella época el que fungía como gobernador y capitán general de la provincia de Yucatán, era un veterano militar español de nombre José Crespo y Honorato, quien enseguida ordenó al capitán Cristóbal de Calderón que salía con una numerosa tropa hacia el pueblo de Quisteil a aplacar la sublevación de Jacinto Canek, que en ese momento ya había adoptado el nombre de Canek en honor a un cacique maya del pueblo del Petén guatemalteco, que fue la última zona de los mayas que cayó en poder de los españoles el 13 de marzo de 1697, y adopta ese nombre de Canek. Bueno, entonces prepara Cristóbal de Calderón. Nuevamente las fuentes varían la tropa que reunió. Unos dicen que eran 500, otros dicen que llegó hasta 2000, y se tomó, hay dos cañones de campaña, y se tomó su tiempo pues para reunir las tropas. Las tropas tenían que ir trayendo o mandando llamar de otras poblaciones cercanas. Se dice que se tardó hasta una semana en llegar a Quisteil a atacar a los sublevados. Este ataque se lleva a cabo el día 26 de noviembre. Todas las fuentes en esto sí coinciden que fue una cruenta batalla. Los mayas pelearon aguerridamente, valientemente. Los españoles igual, de forma aguerrida. Ninguna de las partes dio cuartel. Los mayas dispuestos a defenderse y a obviamente vencer a sus enemigos, y los españoles a pues derrotar y terminar y arrasar con estos defensores.
Según las fuentes, menciona que hubo entre 500 y 600 muertos por el bando de Jacinto Canek, y entre los españoles hubo 40 muertos y varios heridos. Se dice que incendiaron la iglesia y la casa real. La casa real vendría siendo lo que conocemos actualmente como el palacio municipal. En aquella época se llamaban casas reales, pues al edificio público en donde fungían las autoridades de los pueblos, donde se habían refugiado varias personas, obviamente civiles mayas, entiéndase, inclusive mujeres, niños, ancianos. Les prendieron fuego los españoles y pues la gente que estaba escondida allá pereció en las llamas. Jacinto Canek, por su parte, logra huir y se refugia en la hacienda de Juntulchac. Allá se hace fuerte nuevamente y vuelve a esperar a las tropas españolas, quienes el día 27 de noviembre los vuelven a atacar nuevamente y los dispersan ya de forma definitiva. Toda la gente se dispersa. Jacinto Canek, con sus más allegados, se interna en la sabana de Sibac, y ahí es donde es capturado. El 30 de noviembre, bueno, ya después es conducido él y toda la gente capturada a Mérida, y el 30 de noviembre empiezan los juicios de los prisioneros en la ciudad de Mérida. Encargado de llevar los juicios, especialmente el de Jacinto Canek, de forma sumarísima y obviamente plagado de irregularidades y faltas y omisiones al debido proceso, y el encargado de llevar instruir estos juicios fue el licenciado Sebastián de Maldonado, que ostentaba el título de abogado de los Reales Consejos, oidor honorario de la Audiencia de Santo Domingo y teniente general y auditor de la Capitanía General de Yucatán, también igualmente conocido por su animadversión hacia los mayas. El 11 de diciembre se empiezan a dictar las sentencias. Jacinto Canek recibe la sentencia de la pena de muerte por atenazamiento, su cuerpo ser desmembrado, incinerado y sus cenizas ser dispersadas al viento. Y la fecha para que se fijó la ejecución fue el 14 de diciembre de 1761 a las 8 de la mañana. Poco se menciona de las fuentes acerca de la ejecución de Jacinto Canek. Nuevamente tomamos la voz de don Roldán, perdón, decía Renan, don Roldán Peniche Barrera, no don Renan, rectifico. Y tomamos lo que nos narra don Roldán. Cuenta que Jacinto Canek fue preso en la cárcel real de la capital de Mérida, que se encontraba en aquella época entre lo que es actualmente el Palacio de Gobierno y la casa, la que se conoce como la Casa del Alguacil. Para que no nos vayamos muy lejos, es donde actualmente se encuentra lo que conocemos como el pasaje Pichetas. Conoce Mérida, sabe a qué lugar me refiero, en la lado norte de la plaza principal de Mérida. En lo que es la plaza, que en aquella época pues no es como ahorita, que tenían árboles y tenía casi todas las plazas, eran unos terrenos completamente planos, sin vegetación, era polvorientos, no había pavimentación, no había nada. Allá se instaló un cadalso para la ejecución de Canek y de los demás involucrados en este movimiento. Se dice que el día de la ejecución toda la gente de Mérida acudió a abarrotar la plaza. Habían de todas las condiciones sociales y económicas. Habían españoles, criollos, mestizos, indígenas mayas, africanos, en fin, todos estaban abarrotando la plaza. Cerca del cadalso se instaló un palco, que en este caso iban a ser ocupados por el gobernador Crespo, por Maldonado, el licenciado Maldonado, y por el capitán Calderón y sus esposas y los principales personajes de las autoridades tanto civiles como eclesiásticas de la provincia de esa época.
A las 8 de la mañana en punto sale Canek de esa cárcel que distaba 200 metros de donde está el cadalso con su guardia, y detrás de él venía su confesor, un cura de apellido Lora. Él pues sube al cadalso, a una mesa que habían instalado, donde lo atan inmediatamente de manos y de pies, y 8 verdugos altos, fornidos, que ya venían preparados sus instrumentos, mientras circulaba entre ellos una botella de aguardiente, a la cual les daban pues largos tragos. Pues ya estaban listos esperándolo, ya habían puesto a calentar en las brasas las tenazas y las barretas con las cuales iban a ejecutar a Jacinto Canek. Cabe mencionar que esta ejecución de atenazamiento es una ejecución suplicio o tortura al mismo tiempo. La idea de esta ejecución es que el reo sufra y tarde en morir. Pues empiezan a ejecutar por la sentencia, la ejecución, valga la redundancia, con las tenazas candentes al rojo vivo por la exposición al fuego. Le empiezan a arrancar pedazos de carne, tanto de los brazos como de las piernas a Canek, y así se llevan un rato. Y como no se cuenta don Roldán que Canek no emitía los alaridos que estaban esperando, eso frustró a los verdugos y los enfureció. Al cabo de un rato, uno de los verdugos le golpea la cabeza con una barreta y mata a Canek. Sin embargo, siguen con la ejecución del suplicio, le siguen arrancando los pedazos de carne, le sacaron los ojos, y al final de cuentas lo desmembraron, lo descuartizaron, metieron en un saco de tela de nequén los restos, los llevaron a un lote baldío a las afueras de la ciudad. Allá lo incineraron y sus cenizas las esparcieron al aire. Así se cumplió la sentencia de Jacinto Canek, y a los demás presos, a sus más allegados, que eran unos 8, los colgaron. A los 2 días los colgaron, o sea, fueron ejecutados por medio de ahorcamiento, los colgaron en la plaza, y a los demás, unos 200, les dieron 200 azotes y les cortaron la oreja derecha, otros solamente 200 azotes, y algunos más fueron desterrados de la provincia. De la ejecución de Jacinto Canek podemos ver, cualquiera que vaya al Salón de la Historia del Palacio de Gobierno actualmente, vamos a decir que del costado pues poniente o entrando a la derecha hay una pintura del pintor Fernando Castro Pacheco que ilustra este cruel castigo hacia Jacinto Canek. Yo realmente nunca había escuchado fuera de Canek que alguien hubiera sido ejecutado por atenazamiento. Recuerdo que inclusive mi abuela me contaba de chico que a Jacinto Canek murió atenazado, le arrancaron la carne con fierros candentes. Pero pues vaya, era la única referencia que yo tenía a ese tipo de ejecución, así que investigué, y lo que pude, pues en donde pude consultar y lo que tuve acceso, era una ejecución que, si bien existía, no era común, era una ejecución muy rara, al grado que únicamente, bueno, dentro de lo que pude consultar, me encontré con otro caso que jugaba muy similar al de Canek, que fue de un francés de nombre Robert François Damiens. Este personaje intentó matar el 2 de marzo de 1757, es decir, 3 años antes de 4 años antes de la ejecución de Canek. Bueno, fue ejecutado de esa forma por intentar asesinar al rey Luis XV de Francia. Obviamente era, o sea, consideraron tan grave su crimen, que fue intento de asesinato, querer matar al rey, que entonces le aplicaron esa sentencia tan cruel. ¿Por qué lo hicieron los españoles con Canek? Pues bueno, la respuesta
pues yo creo que es evidente, querían fijar un ejemplo hacia la población maya. El español tenía terror de que los mayas se sublevaran porque, como decían las circunstancias económicas, pues la población indígena maya superaba por muchísimo a la población española y criolla. Entonces ellos tenían mucho miedo de que los mayas se rebelaran y los exterminaran. Por eso fue este tipo de castigo tan cruel. Lejos de haber servido de ejemplo, nada más hicieron crear un mártir que hasta la fecha, pues su nombre quedó en los anales de la historia como símbolo de la lucha del pueblo maya y de su reivindicación en la sociedad. Tan es así que sirvió también de inspiración a la posterior guerra de castas, casi 80 años después, y pues hasta la fecha sigue retumbando su nombre en nuestra provincia. Bueno, ya con esto damos por concluido el tema, espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima.